Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, de esta hora saludamos a Carlos Aldumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. Gracias por haber aceptado esta invitación al diálogo. Carlos, ¿cómo han recibido ustedes, cómo ha recibido el sector empresarial este anuncio del presidente de la República de eliminar un punto en el impuesto de salida de divisas el próximo año, el 2022, a razón de 0,25% por trimestre? Bienvenido, buenos días. Fernando, buenos días, muchas gracias por el espacio. Es positivo, sin embargo, como yo lo he expresado ya en varios foros, es mínimo comparado con toda la carga impositiva que viene sufriendo el sector productivo desde hace algunos años y más este último también con la nueva ley. Lamentablemente, tengo que decirlo de esa manera, es alrededor de 1.950 millones de dólares que va a pagar el sector productivo en los próximos años, y la reducción gradual de este impuesto a la salida de divisas es apenas de cerca de 200 millones de dólares. Adicional a eso, sí quisiéramos tener certezas de que esta disminución del impuesto a la salida de divisas no solamente se va a quedar en el año 2022, sino que va a terminar en los siguientes años. Es decir, aunque sea gradual y aunque sea mínimo y aunque sea lento, por lo menos el anuncio se debería hacer para que no únicamente quede en ese 1% del año 2022, sino que termine en el año 2027, en el cual ya no paguemos íntegramente ese 5% que hoy pagamos de impuesto a la salida de divisas. Claro, porque además este es un ofrecimiento de campaña del presidente Lasso. No obstante, lo que se ha dicho es que las cuentas públicas no permiten hacer una eliminación mayor de este impuesto a la salida de divisas. De todas maneras, usted ha dicho, sí, es positivo, pero ¿cómo en la práctica, por lo menos este porcentaje que es mínimo, en la práctica puede ayudar o puede aliviar al sector productivo, al sector importador sobre todo? Fernando, cuando usted importa materias primas y bienes de capital comparado con Perú, con Colombia, usted está importando actualmente esas materias primas a un 5% más. Eso hace que el mercado local ecuatoriano tenga que producir todo mucho más caro y pierda competitividad, ya sea para ventas locales o ventas internacionales. En el caso de las ventas internacionales, esa pérdida de competitividad, sumado, por ejemplo, a la falta de un acuerdo comercial con Estados Unidos, que sí tienen Perú y Colombia, nos sigue restando posibilidades de ingresar a un mercado potencial como el de Estados Unidos, con más de 330 millones de habitantes, con un buen poder adquisitivo, inclusive un país que ha manejado muy bien su economía y en época de pandemia, por ejemplo. Entonces, cuando usted tiene este tipo de impuestos que distorsionan la producción local y le restan competitividad al sector productivo exportador, realmente las posibilidades de que tenga una economía que crezca y una economía que crece, que genera empleo sostenible a lo largo del tiempo, son mínimas. Por eso es que yo le hacía el comparativo de que con esta última ley en el sector productivo se va a gravar cerca de 2.000 millones de dólares, y el beneficio que se tendría con esta disminución gradual del impuesto a la salida de divisas sería aproximadamente de 60 millones por trimestre para todo el sector productivo. Ahora, sí, el afectado es directamente es el empresario, es el importador, es el industrial, el pequeño industrial, o a la postre también es afectado con este impuesto, es afectado también el consumidor final, porque entiendo yo que se le encarece el precio. Todos somos los afectados cuando uno no tiene un ecosistema de negocios que esté enfocado a darle competitividad al sector productivo, a que el sector productivo pueda ser eficiente. El sector productivo tiene que lanzarse a buscar eficiencias en maquinaria de última tecnología, en traer expertos internacionales que les ayude a ser mucho más eficientes, a buscar las mejores y más pensantes cabezas aquí en el Ecuador para tener los colaboradores de mayor nivel. Todos somos finalmente los afectados, y como usted bien dice, en el mercado local
muchas veces sí se puede trasladar todo este tipo de incrementos y cargas impositivas, arancelarias al consumidor final, ocasionando que por más que usted por decreto y antitécnicamente suba el salario básico unificado, tenga menos poder adquisitivo. Y en el caso de las empresas exportadoras, al ser usted cada vez menos eficiente, al tener más costos, lo que lamentablemente está empezando a suceder en varios sectores de exportadores es que se empieza a perder mercados internacionales. Y ahí usted tiene la peor ecuación para un empresario: más gastos, más costos, menos ingresos porque pierde clientes, porque no tiene competitividad. Y cuando usted tiene menos ingresos y más gastos, lamentablemente la ecuación es empezar a achicar el tamaño de su empresa y no hacerlo crecer, que es lo óptimo. Ahora, Carlos, a propósito de las medidas que ha adoptado el gobierno en los últimos días, esto del incremento del salario básico de $25 por un lado, ¿qué perspectiva ve usted para el 2022? Y considerando también que en este momento ya hay mayores restricciones, sobre todo en el sector comercial, por el tema de aforos a propósito de la variante Omicron. ¿Qué perspectiva ve usted? Porque yo entiendo que en los últimos meses, por lo menos el sector comercial, tuvo una recuperación en relación a lo que fue la pandemia, pero ¿qué perspectiva ve para el próximo año? Con estos últimos anuncios es lamentable, Fernando, saber que tenemos nuestra confianza depositada en políticos que siguen haciendo las cosas de manera antitécnica. Las medidas tanto para tomar las decisiones respecto al salario básico unificado o para aumentar o disminuir las restricciones respecto a las diferentes variantes que van a seguir existiendo en los próximos años seguramente del COVID-19, nos hacen pensar que estamos en manos de gente que maneja y toma las decisiones o en base a encuestas o en base a presiones políticas, pero no en base a la técnica. Mire, el tema de las restricciones, ¿qué están haciendo en otros países? En otros países no hablan de cerrar la economía porque no va por ahí el asunto. En otros países lo que están hablando es en aumentar el nivel de vacunación, aumentar el nivel de triaje y pruebas gratuitas en toda la población y campañas muy agresivas de comunicación para que todo el mundo entienda que por más que estemos vacunados, la pandemia no ha pasado y que aunque vayan a seguir viniendo otras variantes, tenemos que seguirnos cuidando. Pero lamentablemente aquí en el Ecuador es mucho más fácil restringir que corregir. Entonces la restricción siempre va en detrimento del comercio, de la industria, de los negocios, de los servicios, y lamentablemente se toman decisiones de la noche a la mañana sin que le den oportunidad a ningún sector a que pueda estar preparado a esas decisiones. Yo creo que ya el presidente tiene que rever a las personas que ponen ciertos cargos específicos para que sean personas que no se dejen presionar políticamente y tomen decisiones técnicas que ayuden a todos a mantener la salud y a mantener los negocios activos. En un país en el que además tenemos que recordar que el sector público o el gobierno nunca ha ayudado con un solo centavo al sector productivo para que pueda mantenerse activo. Muy bien, gracias Carlos. Carlos Aldunvide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, por acompañarnos en este diálogo. Hacemos una pausa en Telegrama Noticias y volvemos con más.